La bandera de la educación va a izarse más alto que nunca. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí, por DTV, el análisis por Diputados Televisión, cerrando una semana en la cual hubo cambios en lo que tiene que ver con la conducción de la Cámara de Diputados de la Nación. Como todos ustedes saben, la llegada de Cecilia Moró como presidenta del cuerpo, la salida de Sergio Massa para convertirse en ministro de Economía en la República Argentina y los proyectos y los temas que van estando ya en las diferentes comisiones y en algunos casos también proyectos que tienen ya el dictamen correspondiente y están con posibilidades de llegar al recinto de la Cámara de Diputados, pero claro, previamente es necesario un acuerdo político entre oficialismo y oposición para poder diagramar una agenda de temas para que llegue al recinto de la Cámara Baja. En principio, lo que está acordado, lo que ya está dispuesto es que la próxima semana habrá comisiones trabajando en esta Cámara de Diputados de la Nación. De esto vamos a estar hablando y también lo que es la sesión ya especial prevista para el 31 de agosto, la presencia del jefe de gabinete de ministros, Juan Mansur, aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Esto es el análisis. En las próximas 2 horas vamos a estar hablando de todos estos temas y vamos a estar hablando y mucho también de Cecilia Moró, de la flamante presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación. Voy a saludar a mis compañeros de esta jornada. Señor José Di Mauro, ¿cómo le va? Hola Fer, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Cerrando una semana histórica. Así es. Porque se produjo, bueno, no es habitual para nada, es la segunda vez del retorno de la democracia que, bueno, se produce un recambio como este, que es el cambio del presidente de la Cámara de Diputados, y aparte el hecho histórico de que sea una presidenta mujer por primera vez en 158 años. Bueno, también este tema obviamente vamos a estar hablando y algunos datos Meli nos va a estar dando respecto a, bueno, al futuro que tiene también la República Argentina, el Congreso de la Nación, a partir de la llegada de Cecilia Moró a la presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación. Meli, Jofre, ¿cómo le va? Hola, Fer. Muy bien. Hola, José. Sí, bueno, terminando una semana que, como hablábamos, tuvo un recambio nada más y nada menos que en la presidencia y que, bueno, se va a venir también con una impronta particular, seguramente todo el trabajo que vamos a ver a lo largo de las próximas semanas, marcado por una agenda que diputados ya tiene, en algunos proyectos para retomar, pero también ante las medidas nuevas que ahora el ministro de Economía, Sergio Massa, está anunciando y va a seguir anunciando a lo largo de estos días, seguramente van a marcar el pulso de todo lo que sea el trabajo legislativo, sobre todo porque una persona como Cecilia Moró, que es fue su mano derecha aquí en el Congreso, ha quedado ahora a cargo y el vínculo aceitado que tienen también obviamente va a contribuir a que todo aquello que el gobierno busque que tenga un aval del Congreso, los esfuerzos del oficialismo estén en eso. Bueno, a ver, temas que tienen que ver con la agenda del Parlamento Nacional, temas que estuvo hablando también el propio ministro de Economía, Sergio Massa, pidiéndole al Congreso el tratamiento de algunos proyectos que ya se venían avanzando, ¿no? Por un lado, proyectos que han sido aprobados por la Cámara de Diputados y que están en el Senado Nacional, como es el de fomento a la industria automotriz. Otros proyectos que ya tienen dictamen de comisión y falta que la Cámara de Diputados realice el debate en el recinto de la Cámara Baja, como por ejemplo el proyecto de ley de compra argentino y otros proyectos que esperan dictamen, como es el proyecto de agroindustria. Estos 3 proyectos, estas 3 iniciativas más otras, es lo que Massa le está pidiendo al Congreso de la Nación. A propósito del proyecto de agroindustria, que es el único que está pendiente, es uno de los 4 que pidió puntualmente Sergio Massa y es el único que está pendiente todavía, que no pasó por ninguna de las 2 cámaras, que está acá en la Cámara de Diputados. Hablaba hoy con el diputado Marcelo Casareto y decía que están viendo con la oposición para ver si se convoca una reunión, otra reunión informativa para este miércoles o el miércoles siguiente y después habría una reunión más para dictaminar y llevarlo al recinto. Bueno, a ver, esto llevaría, Meli, a pensar que durante este mes de agosto los
los proyectos que Massa le está pidiendo al Congreso de la Nación, los que Massa en definitiva también le está pidiendo a la oposición, ese acompañamiento o por lo menos permitir esta discusión en las comisiones y en el recinto de la Cámara Baja, podrían darse durante el transcurso de este mes de agosto. Veremos si este mes de agosto también puede darse alguna sesión especial en la Cámara para tratar estas iniciativas o quedará como único tema de sesiones para el mes de agosto la presencia del jefe de gabinete. Sí, no, seguramente vamos a tener comisiones que intenten avanzar en estos proyectos, que habrá que ver si en el caso, por ejemplo, de agroindustria no se modifica, porque en realidad en los anuncios que hizo Massa tras asumir, dijo que la cuestión impositiva, por supuesto, tiene que pasar por el Congreso, pero que había ciertos puntos para beneficiar con regímenes especiales a ciertos sectores que iban a sacarse a través de un decreto de decretos de necesidad Claro. y urgencia. Hay que ver si en esos decretos se incorporan algunos puntos que quizás hoy contienen los proyectos. Hablo del de agroindustria porque está acá, pero el de hidrocarburos, por ejemplo, está en el Senado. Claro. También es un proyecto muy, muy amplio. Y si en los decretos, bueno, ya contienen algo de lo que tienen esas iniciativas, habrá que ver entonces en qué capítulos se trabaja en comisiones. Claro. Pero sí, obviamente, contienen todos beneficios fiscales para, sobre todo, promover la inversión y aumentar las exportaciones, ¿no? Así es. Así que seguramente el Frente de Todos buscará los consensos a los que tiene que llegar, porque había ya desde la oposición ciertos reparos a algunas cuestiones, pero en líneas generales, por supuesto, sí están de acuerdo. Me parece que el objetivo del gobierno con algunas iniciativas que estamos planteando, el tema de la industria automotriz, el tema de electromovilidad, proyectos que hoy por hoy están en la Cámara de Diputados, que pueden estar en condiciones de llegar al recinto de la Cámara Baja y que tiene como finalidad, tiene como objetivo la posibilidad de incorporar llegada de dólares a la República Argentina. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer principalmente que las empresas automotrices estén mirando a la República Argentina y en algunos casos, como se dio ya los acuerdos que alcanzó Alberto Fernández, en la cual estuvo esa reunión en Los Ángeles junto con el presidente de la Nación, estuvo Sergio Massa, la General Motors habló de la posibilidad de incrementar las inversiones en la República Argentina. Y en el medio está el ministro de Economía que para esos momentos, para fines de agosto, va a estar emprendiendo una gira que va a llevarlo no solo a Estados Unidos, sino a Francia para hablar con los organismos internacionales de crédito, pero también lo va a llevar al Golfo Pérsico, donde ahí espera también poder tener contacto con empresas, con empresarios y ver la posibilidad de inversiones en la República Argentina. Es decir, que hay una interrelación entre lo que está pensando Sergio Massa, entre lo que está pensando el Gobierno Nacional y la actividad en el Parlamento de la Nación. Y claramente, si algo le faltó durante estos 2 años y medio, que se notó bastante, fue una coordinación aceitada entre el Congreso y el Ejecutivo. Que ahora claramente pareciera ser un elemento clave que va a manejar Sergio Massa a partir de estos superpoderes que tiene y estas cuestiones que le va a pedir específicamente, y sabe qué botones tiene que apretar como para que se active el Congreso de la Nación y cuáles son las leyes que pueden avanzar y que justamente necesita. Claro. Totalmente. Además, viene obviamente de tener un rol fundamental en esta casa. Conoce a todos los que son los jefes de bloque, tiene el teléfono de todos también, con lo cual, bueno, es un ministro que está en otra posición hoy por hoy a la que tenía en su momento Guzmán, ¿no? Recordemos cuántos proyectos se anunciaban y lo que tardaban en llegar, y muchas veces directamente no llegaban. Claro. A propósito de los proyectos que mencionabas, las inversiones, uno de los proyectos más caros para el oficialismo, en particular ahora, que impulsaba en su momento Matías Culfas, y que seguramente lo va a motorizar Sergio Massa, es el tema de electromovilidad, que eso supone grandes inversiones de las automotrices y que es uno de los proyectos que está
en la línea que tantas veces que hemos hablado con el diputado Casareto y que lo tiene en línea como para poner en agenda en la Comisión de Industria. Claro, seguro, sin lugar a dudas. Hablamos de Massa como ministro de Economía, pero seguramente todos estos temas están en el escritorio, en la agenda de Cecilia Moró como presidente del cuerpo, tratando de coordinar. En principio, me parece, con Germán Martínez, que es el presidente de la bancada del oficialismo. Germán Martínez estuvo esta semana nuevamente reunido en Casa de Gobierno, hablando sobre la agenda del Congreso de la Nación y además la posibilidad de esperar una sesión también para este mes de agosto con algunos temas que ya estén en condiciones de llegar al recinto de la Cámara de Diputados, algunos temas que ya tienen consenso entre los diferentes bloques políticos y por otro lado, obviamente, esa articulación que está haciendo el oficialismo, en este caso Cecilia Moró y Germán Martínez, con la jefatura de gabinete para la presentación que va a ser Juan Mansur el 31 de agosto, esta sesión especial aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Vamos a escuchar al diputado Allende porque habló, diputado nacional del Frente de Todos, habló respecto a Cecilia Moró, habló sobre la llegada de la flamante presidenta de la Cámara de Diputados y la salida de Sergio Massa para asumir el cargo de ministro de Economía de la Nación. Cecilia llega en un momento también muy particular, ¿no? Y muy delicado, además. Delicado. La composición política de la Cámara luego de las elecciones el año pasado es otra. La oposición también con sus propios intereses legítimos de llegar a conducir el país, eso nos cuesta llegar, pero creo que llega en un momento muy particular donde los consensos son sumamente necesarios para poder legislar en la Cámara los proyectos que el gobierno necesita, ¿no? Creo que la experiencia de Cecilia, el haber estado trabajando conjuntamente con Sergio, que eran los que llegaban, eran fuertes componedores como para poder que la Cámara funcione. Me parece que la experiencia de ella en este momento es muy importante y necesario, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos ahí lo veíamos en imagen, a la flamante presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, y hablando sobre ella, el diputado Gualberto Allende, del Frente de Todos. Y Meli nos va a traer algunos datos que tienen que ver con la llegada de Cecilia Moró, y confirmamos, Meli, la primer mujer presidenta de la Cámara. Sí, Fer, así es. Vamos a repasar algunos datitos que tenemos hasta llegar al día martes, el 2 de agosto, en el cual, bueno, Cecilia Moró, lo venimos diciendo, se convirtió en la primera mujer en presidir la Cámara de Diputados. Algunos de sus compañeros destacaban la oportunidad que vio también Sergio Massa, su ahora antecesor y además jefe político, de proponer, ¿no?, a una mujer para ese lugar que a lo largo de todos estos años de la historia nunca lo ocupó, y que también en la previa, cuando un poco se empezaba a hablar de su nombre, vimos varios prejuicios, ¿no?, que se levantaron, sobre todo por ese carácter quizás un poco fervoroso que tiene Moró al momento de defender sus ideas, sus posiciones políticas, y algunos que ya decían, bueno, si es ella como, ¿no?, bastante prejuicioso, y ahora vamos a repasar un poco también lo que respondió Moró al respecto, ¿no?, el martes en la sesión. Pero bueno, decíamos, desde 1854 a 2022, esto es 168 años de historia, hubo 77 presidentes de la Cámara de Diputados, todos varones. Este 2 de agosto, Cecilia Moró, de 45 años. Hay quienes dicen también que se convirtió en la presidenta más joven, además. Pero eso no te lo chequeé, así que se convirtió, bueno, en la titular del cuerpo número 78 y la primera mujer en la historia en ocupar ese cargo, como decíamos, ¿no? También y ahí está lo que le dijo la diputada Graciela Camaño, que va a quedar en los libros de la historia argentina. Por este hecho, por haber sido la primera mujer en llegar. Pero aclaró también que no llega solamente por ser mujer.
Exactamente, sino que destacó también sus cualidades y toda su trayectoria. Exactamente. Por eso fue uno de los discursos más, si no fue el discurso más fuerte de la jornada, pero también respondiendo un poco a estas críticas previas que te decía que se armaron, y reivindicó que no solo está ahí por ser hija de, porque claro, recordemos, es hija del diputado también Leopoldo Moró, que en un antecedente muy similar fue quien asumió cuando renunció Juan Carlos Pugliese en 1989 y presidió la Cámara. Y además hija de la exdiputada nacional María del Carmen Banzas, que también tenía su carácter a la hora de plantear sus propuestas, sus proyectos y sus debates en el recinto de la Cámara de Diputados. Sí, no sé si no estuvo presente en la sesión. Sí, estuvo presente. Sí. Bueno, Leopoldo no pudo porque se está recuperando de una operación, pero allí le acompañaron varios de sus familiares. A partir de la designación de Moró, lo que sucede también por primera vez es que las tres primeras personas, porque son 5 personas de la línea sucesoria presidencial, son mujeres. Obviamente, detrás de Alberto Fernández está la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Después tenemos a la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, y a Moró, que es de quien estamos hablando. Por eso dicen que inclusive que es uno de los países, de los pocos países que está presidido por mujeres solamente. Claro, las dos íntegramente cámaras. el poder legislativo, sí. Bueno, además, Camaño mencionó, volvemos a Camaño porque ella habló mucho del tema, mencionó que hay un poder legislativo femenino a partir de ahora. No mencionó a Cristina Kirchner, a la vicepresidenta, porque podemos ponerla como que está en ese lugar por ser parte del Ejecutivo, pero también agregó que una de las vicepresidentas en el Senado es Carolina Lozano. Claro, exactamente. Claro, en el Senado son todos los vicepresidentes menos Maurice Clos, que es el vicepresidente segundo, creo. Claro. Bueno, en los antecedentes recientes esto también es importante porque veníamos de 5 años en los cuales sesión preparatoria tras sesión preparatoria se elegían solamente hombres en la mesa de conducción. Desde diciembre de 2017 no había ninguna mujer entre las autoridades. La última autoridad femenina había sido la mendocina radical Patricia Jiménez, que ocupó la vicepresidencia segunda. Una vez que ella, después de 2017, ya no fue reelecta, digamos, o sea, en la mitad del mandato de Cambiemos, y a partir de ahí ya fueron todos varones. Y un reclamo permanente ¿de quién? De Graciela Camaño. Exactamente. En todas las sesiones preparatorias insistía con ese... Bueno, en la última sesión propuso y dijo que había otras mujeres con condiciones de asumir un cargo y propuso y las nombró tanto a María Eugenia Vidal como a Roxana Bertone, dos hoy diputadas, 2 exgobernadoras, una de Buenos Aires y otra de la provincia de Tierra del Fuego. Exactamente. Bueno, Bertone aparecía ahí entre los rumores también cuando no sabíamos quién iba a reemplazar a Massa. Además en los últimos 12 años hubo otras vicepresidentas, como la santiagueña Norma Abdala de Matarazzo, que fue vicepresidenta primera durante toda la segunda presidencia de Cristina Kirchner. Después la mendocina Patricia Fadel, que creo que fue vicepresidenta desde 2009 a 2011, fue vicepresidenta segunda. Ella después fue secretaria parlamentaria del bloque y después su posición referida al tema del matrimonio igualitario, que ella estaba en contra, le costó la no reelección. Ah, claro, sí, porque era del Frente para la Victoria. Bueno, después la santafesina Alicia Siciliani, que supo ser vicepresidenta tercera, y también la bonaerense Graciela Camaño fue vicepresidenta tercera. Entre los antecedentes que tenemos, en el 2015 se registró el caso con Julián Domínguez, presidente, el último año, ¿no?, de Domínguez en ese cargo, de 3 mujeres ocupando las vicepresidencias, Abdala de Matarazzo, Jiménez y Camaño, respectivamente, ¿no? Ahí, había bastante presencia femenina, pero nunca llegaban, ¿no?, a ser la presidenta del cuerpo. Escalón. Exactamente. A ver, seguimos con la otra. Bueno,
Acá tenemos. Vamos a repasar un poquito de este discurso que tanto estamos hablando, ¿no? En la última sesión, Camaño resaltó el hecho. Hoy estamos decidiendo que ahí se va a sentar por primera vez en la historia de este Congreso una mujer, luego de que durante 158 años lo hicieron los hombres. Y directamente hablándole a la diputada, quien después de que terminó el discurso se acercó y se abrazaron, le dijo: vos, Cecilia, vas a estar en los libros de historia como la primera mujer que presidió la Cámara de Diputados de la Nación, y nuestro país va a ser uno de los pocos con el poder legislativo en manos de mujeres. Y una referencia a Florentina Gómez Miranda. También, sí, con la que ella compartió banca, dijo, ¿no? Sí. Y acá tenemos, bueno, uno de los pasajes del discurso de Moró, que dijo: soy consciente que tengo una responsabilidad adicional por ser mujer, y la verdad es que me genera un orgullo extra ser la primera presidenta de la Cámara. Pero no se confundan, no voy a gobernar esta Cámara con mis hormonas, sino con mi cabeza, con mi corazón militante y con mis convicciones políticas. Respondiendo a lo que te decía Fer, los comentarios que se habían armado también en los días previos, y la oposición poniendo, ¿no?, esta especie de decir, bueno, igual en diciembre se reeligen las autoridades y como que hay que ver, que ver, ¿no? Como que le dan unos meses a Cecilia Moró, como diciendo, bueno, vamos a poner a prueba. Y la realidad es que es verdad, quien llega a esos lugares necesita, sobre todo, no es la cuestión soy hombre o mujer, sino ser idóneo, ¿no? Y el bloque consideró que ella es idónea hoy día entre sus integrantes para ocupar ese lugar, que veremos también, porque si a lo largo de más de 100 años siempre fueron varones, hay que ver cuándo se vuelve a repetir. Claro. Con lo cual, en diciembre seguramente su bancada la apoye también, volviendo a proponerla para ese lugar, ¿no? Seguro. Y hubo no solo la llegada ahora de Cecilia Moró a ocupar el cargo de presidenta de la Cámara de Diputados, sino también que hubo un trabajo previo de Cecilia Moró como vicepresidenta del bloque del Frente de Todos en esta Cámara de Diputados de la Nación, donde construyó una relación política y además relación personal con todos los diputados nacionales. Lo mismo ocurrió presidiendo la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados de la Nación. Es decir, que hay una construcción que Cecilia Moró hizo durante estos últimos años aquí en el Congreso de la Nación. Me parece que esas discusiones de Juntos por el Cambio o esos planteos de Juntos por el Cambio, en algunos casos, y los planteo puntualmente de algunos legisladores de la Unión Cívica Radical, me parece que tienen que ver más con el pasado lejano de Cecilia Moró, cuando siendo diputada provincial del radicalismo, dejó el radicalismo para integrarse a lo que después fue o estaban haciendo el Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires. Claro, cuentas pendientes tienen seguramente, pero bueno, hay que tener en cuenta también el hecho de que, bueno, una cosa es ser diputado raso o no raso, pero no estar en la cima de la presidencia particularmente, sino ella ocupaba un rol como vicepresidenta del bloque oficialista, nada menos. Y esto me recuerda, por ejemplo, al hecho de Omar de Marchi, que justamente, recordemos, es vicepresidente primero de la Cámara de Diputados y y está puesto ahí justamente por un pedido de Mauricio Macri, que lo eligió justamente a él por lo halcón que era. Y bueno, al llegar a la vicepresidenta no hay nadie que se queje por sus modos, o sea, no es que te corta la palabra ni nada. O sea, una cosa es cuando vos tenés que sos diputado desde la banca, y otra cosa es cuando te tenés que sentar ahí arriba. Y sí, claro, sí. Sin duda. Bueno, y en ese fragmento que ella dijo, no voy a gobernar con mis hormonas, sino con mi cabeza, ahí la aplaudió desde la oposición Mario Negri, por ejemplo, que fue uno de los que en los días previos decía, bueno, tiene un carácter. La aplaudió en ese momento. Bueno, vamos a ver qué decían los diputados y las diputadas nacionales sobre la llegada de Cecilia Moró a la presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación. La diputada del radicalismo, Soledad Carrizo, decía lo siguiente. Como mujer, obviamente uno se alegra de que haya mujeres que ocupan lugares de decisión. Claro. Se lo transmití personalmente a ella, la felicité, le deseé suerte. Sé que asumen un momento de mucha dificultad, pero sobre todo también por ser mujer creo que le va a costar aún más, porque a veces va a tener que, a lo mejor seguramente,
como naturalmente va a tener que a lo mejor demostrar que tiene la capacidad para conducirlo. Yo creo que la tiene, sí. Lo he visto actuar, hemos sido colegas, conoce como nadie también en la Cámara de Diputados, pero sí sé que asumen un momento de mucha tensión, de mucha confrontación también, que a veces eso hace imposible lograr los consensos necesarios para trabajar. Bueno, ahí estaba la diputada Soledad Carrizo, de la Unión Cívica Radical, ya con una opinión distinta a lo que se escuchaba previamente respecto a el que decían desde Juntos por el Cambio sobre la figura de Cecilia Moró y la discusión que se dio también en el seno del bloque de Juntos por el Cambio o del interbloque respecto a si se acompañaba o si se abstuvieron como finalmente fue la decisión o si se votaba en contra. Esa discusión que los propios diputados y diputadas de Juntos por el Cambio nos han comentado se dio en el Congreso de la Nación, se dio en el seno de la principal oposición en esta Cámara de Diputados y resultó mayoritaria la postura de abstenerse. Por eso Juntos por el Cambio se abstuvo en la designación de Cecilia Moró como presidenta de la Cámara de Diputados. Pero terminada esa discusión y asumida Cecilia Moró como presidenta de la Cámara de Diputados, empezaron a verse y reflejarse las opiniones de los diferentes legisladores y en este caso de la diputada Soledad Carrizo, donde hay un respaldo a la designación de Cecilia Moró, bueno, y a seguir trabajando en conjunto, ¿no? No, sí, porque además de, como decía José, que tenía un rol importante Moró como vicejefa del Frente de Todos, también era presidenta de la Comisión de Legislación General y desde allí ha tenido proyectos importantísimos, entre los más recordados, por supuesto, el del aborto legal. Sí. Donde ella ha forjado relación con un montón de otras legisladoras y legisladores de la oposición. O sea, es una diputada que la conocen y que algunos decían que siempre también rescataban su predisposición en cuanto al tema de los proyectos que tenían para tratar en esa comisión importante. Esos dos lugares, tanto la vicejefatura del bloque como la presidencia de la Comisión de Legislación General, que Legislación General junto a Presupuestos son las únicas dos comisiones donde el oficialismo, digamos, tiene un voto más. Claro. Esos dos lugares todavía el bloque no resolvió quiénes la van a reemplazar, pero bueno, por el momento se van a ir reacomodando también desde el oficialismo en estos días, ante todo lo que viene, ¿no? Sí, yo consulté a algunos diputados del oficialismo para saber cuándo iban a ser los tiempos y ya estaban barajando nombres para esos lugares. Me dijeron paso a paso, no nos apuremos. Lo cierto es que en lo que tiene que ver con la designación del vicepresidente o vicepresidenta del bloque, pueden plantearse y estirarse un poco los tiempos. Ahora, en lo que tiene que ver como quién va a presidir legislación general, me parece que no hay mucho tiempo. No, para nada. Y sería bueno, aparte, que respeten ahí sí también el tema del cupo, de la cuota femenina. Claro. Porque recordemos que había una de las promesas de Sergio Massa fue en su momento que iba a haber 50 y 50 las presidencias. Eso se respetó durante la primera parte de los primeros 2 años. Ahora ya no se respetó, pero fue seguramente por una cuestión que tuvo que ver con el tema de los tiempos en los que se conformaron las comisiones. En ese lugar tiene que estar una persona de suma confianza y que tenga mucho manejo de dominio de la situación y de los temas que se tratan ahí. Y una cosa que hay que resaltar de Cecilia Moró también es el hecho de que es alguien que conoce muy bien el reglamento y que también muchas veces le tocó presidir las sesiones, justamente por estas características que se daba sesionar en pandemia, que justamente en muchas ocasiones iban turnándose los que estaban en el recinto y a ella le tocó encabezar muchas veces muchos tramos de las sesiones. Bueno, habrá que ver si no va a influir la postura de Cecilia Moró inclinándose por alguien en particular que ya hoy esté integrando esta comisión de legislación general por parte del oficialismo y a lo mejor pensando también en una diputada nacional y que conociendo quiénes son las diputadas que integran esta comisión por el oficialismo, Cecilia Moró se incline por alguien en especial y que
la recomiende ante la bancada de Germán Martínez. Sí, tendríamos que ver, ¿no? Qué composición hay de mujeres, porque en realidad como vicepresidente hay un hombre, como vicepresidente del oficialismo, ¿no? Que es Lucas Godoy. Porque en realidad, bueno, detrás de Cecilia Moró viene Carla Carrizo, que es de Evolución Radical. Exacto. Una de las secretarias de la comisión es Karina Banfi, que es de la UCR. Y bueno, el vicepresidente del oficialismo era un varón. Así que tendríamos que pispear ahí entre las mujeres. Claro. Terminan, claro, si no se respeta esto, que decía que sería bueno que se respetara, pero si no, en general lo que ha pasado es que queda el vicepresidente. Claro, exactamente. Bueno, habrá que ver ahí en eso, porque además el Frente de Todos tiene que designar a una persona. Sí, seguro, es del oficialismo. Ahí en ese lugar. Más allá de que no lo designe como presidenta. Acá está, ¿no? Pero sí que designe un integrante más ahí en la Comisión de Legislación General. ¿Sí, José? No, estoy viendo los secretarios son Fagioli, está. Claro, son varones las otras autoridades. Constanza Alonso, vocal, Graciela Camaño está, a ver, ahí, Carolina Gailar. Está. Claro. Ella fue presidenta de legislación penal. Bueno, tiene experiencia. Pero es conocedora, fue presidenta de la Comisión de Salud también, por otro lado. Estamos abogando por una mujer, pobre Lucas Godoy. En campaña. Le toca a él. Bueno, vamos a hablar y a escuchar al diputado Aldo Leiva también, hablando un poco respecto a la agenda del Congreso Nacional y también a los cambios que hubo en este Parlamento de la Nación en esta semana que estamos cerrando. Una semana que repetimos, cambios en la conducción de la Cámara de Diputados, la llegada de Cecilia Moró, la salida de Sergio Massa, y el diputado Leiva decía lo siguiente. En estos momentos es donde más unidos tenemos que estar. Creo que es una de las últimas oportunidades que estamos teniendo para poder para poder competir con seriedad el año próximo, y en ese aspecto tenemos que tener responsabilidades todos. Y seguramente los compañeros que forman parte del espacio Patria Grande debatirán esta cuestión, y yo espero que finalmente sigan acompañándonos, porque la verdad que nutren de ideas, nutren de conocimientos y esa muy rica experiencia que tienen de trabajar con los movimientos sociales, con los sectores más necesitados de nuestra patria, que sin duda acompañamos. Yo en lo personal me siento muy identificado con todas esas luchas, así que confiamos en que el diálogo pueda permitir superar esa situación. Y respecto a la presidencia de Cecilia Moró, dentro del bloque fue muy buena, fue muy emotiva. La verdad que hay cuestiones que por ahí, cuando se hacen reuniones de bloque, yo a veces pienso, si la gente viera y supiera el grado de cohesión, de compromiso que hay, seguramente tendría otra mirada y otra noción. Lo vimos ese día, un Sergio Massa muy emocionado, y a todos los compañeros y compañeras acompañando unánimemente a Cecilia Moró. Seguramente hay otros compañeros y otras compañeras que legítimamente podrían aspirar, pero también no deja de ser cierto que Cecilia tiene los quilates necesarios como para poder afrontar esta situación, y la verdad que también el peronismo siempre ha sido capaz de dar este tipo de iniciativa que genera que Cecilia sea la primer presidenta en la historia de la Cámara de Diputados de la Nación que le toca presidir. Así que también tamaño desafío, pero también sabiendo que cuenta con el acompañamiento de la mayoría de los que conformamos este frente. Bueno, muy bien, ahí estaba Aldo Leiva, la unidad del bloque del Frente de Todos, a partir de los cambios que hubo en este Congreso de la Nación, y veremos ya a partir de la próxima semana la actividad en el Congreso, que se va a ir retomando. Decimos, ya hay algunas comisiones que están citadas para el día martes, para el día miércoles, sesión especial para fines de agosto, la presencia del jefe de gabinete de ministros, y veremos si en el medio va a haber alguna sesión más o no en la Cámara de Diputados durante este mes de agosto. Diputada Romina del Pla, ¿cómo le va? Gracias por visitarnos. ¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, a ver, ¿ya tomaron contacto con la presidenta de la Cámara de Diputados? No, es un nuevo rol, ¿no? Pero sí, siempre hablamos con Cecilia.
¿Ustedes tienen que pedir formalmente una reunión? ¿Cómo es el manejo de los bloques con el presidente de la Cámara de Diputados? En general, salvo algún tema muy excepcional, no hay una relación directa porque en el funcionamiento cotidiano de la Cámara no habría necesidad que uno, salvo una cuestión muy puntual, converse. Igual Cecilia Moreno es una persona muy accesible, claro. Ese no es un punto por el cual uno pudiera tener alguna diferencia con ella, ¿no? Así que está siempre al alcance. Claro. Bueno, y esperando, digamos, el momento también ahora de empezar el regreso de las comisiones, empezar a discutir algunos temas. ¿Habrá sesión, no habrá sesión durante este mes de agosto? Mira, yo creo que se tiene que ver un poquito qué pasa con el funcionamiento de Massa, digamos, al frente del Ministerio de Economía. Tuvimos una intervención muy dura el martes en la Cámara y creo que con el correr de los días se ratifica que, bueno, efectivamente Sergio Massa ha asumido el ministerio como una suerte de última carta, ¿no?, del gobierno del Frente de Todos frente a una crisis económica muy aguda. Los anuncios que hizo hasta ahora, bueno, ratifican esa orientación que nosotros cuestionamos, que es una orientación no solo de ratificación del acuerdo con el FMI, sino de ajuste, de tarifazo, de licuación de los salarios por la vía de la inflación, de una devaluación encubierta. Entonces, creo que el Congreso va a estar muy atado a que pase. En ese sentido, él pidió alguna serie de leyes, de las cuales la mayoría en realidad dependen del Senado, poquito en diputados. De las 4 leyes que él pidió, solo una, entiendo que la de agroindustria es la que todavía no se votó. Las demás tienen ya media sanción y están en el Senado. Pero el problema acá es que ¿qué puede discutir diputados si el compromiso que hubo fue que no se va a discutir nada que signifique erogaciones presupuestarias? Claro. y que está todo sometido a este cuadro de situación tan extremo, ¿no? Entonces, obviamente que hay temas urgentes para tratar. Nosotros vamos a insistir: el aumento de emergencia de salarios y jubilaciones, la necesidad de la jubilación universal, el tema de la ley de humedales que está pendiente. Acabamos de presentar un proyecto reclamando el cese de la persecución a los docentes de La Rioja que están en proceso de lucha. Bueno, hay un montón de temas para abordar que son urgentísimos, pero nada de eso hay voluntad de tratarlos. Entonces, efectivamente, creo que es muy probable que el funcionamiento de la Cámara en los próximos meses sea muy acotado, ¿no? Muy atado al Poder Ejecutivo. Al Ministerio de Economía, más precisamente. Sí, al devenir de la crisis económica, porque acá el problema concreto es que no han logrado todavía contener ninguna de las variables. Y nosotros, yo planteé muy claramente, cuando se habla de volumen político, que tendría más y que no tuvieron otros ministros, lo que está hablando es de que a ver si tiene los resortes necesarios para poder llevar adelante el ajuste en regla que hay que llevar. Y que significa, bueno, un retroceso mayor de los salarios, significa despidos en el Estado. Yo lo quiero decir con todas las letras, porque el congelamiento de la planta es despidos en el Estado, porque va a ir pasando que muchos contratos que se caen, que se terminan, no se van a renovar. Ya hubo despidos en ARSAT, bueno, tuvieron que dictar la conciliación obligatoria, pero no es tan gracioso el tema. Y en ese sentido, hay una situación económica muy grave, ¿no? Yo digo, para mí no es menor. El miércoles que viene hay paro nacional de la CETERA, y no es menor porque hay 8 provincias en proceso de lucha, y no es por eso que la dirección de CETERA llamó el paro, pero acaban de condenar a un dirigente docente de Chubut. La situación de la criminalización de la protesta es muy grave, muy grave. Estuvimos acá el día miércoles, justamente en una conferencia de prensa por la situación de Jujuy. Es muy grave la situación en el país, porque se trata de tapar el problema del crecimiento de la crisis y de la pobreza con persecución a los que luchan, ¿no? Y dentro de... Vos decías que va a haber un trabajo acotado, ¿no?, desde la Cámara, pero en agenda por lo menos tenemos para fin de mes una visita del jefe de gabinete, Juan Mansur. ¿Qué preguntas le enviaste para el informe? Bueno, enviamos muchísimas, te imaginas. Siempre nos caracterizamos por hacer muchas preguntas en muchas áreas distintas. Bueno, obviamente fuimos al
en primer lugar al tema económico, que no importa quién sea el ministro, ¿no? Que tiene que ver con justamente la magnitud del ajuste, el problema de las reservas, el tema digamos, de cómo está creciendo la deuda pública, la bola de las LELIQs. O sea, hay muchas preguntas en relación a eso, a que den informes precisos sobre esa situación y sobre todo cómo piensan resolver un cuadro tan contradictorio, ¿no? Entre un supernegocios con la especulación financiera y la situación de los jubilados y las jubiladas en la indigencia, ¿no? Y en este punto, bueno, ahí insistimos también con varias preguntas en relación a la situación de los salarios, de las jubilaciones y después temas más específicos, ¿no? En relación todo el tema de mujeres y diversidades, pedimos datos precisos, el tema de la aplicación de la ESI, la adhesión o no a la ley y su aplicación efectiva, a la interrupción legal del embarazo, a todo lo que tiene que ver con la situación de infraestructura educativa. Bueno, la verdad que paquetazo de preguntas, pero que ya sabemos además cómo suelen ser las respuestas también, ¿no? Creo que hubo una o dos veces nada más que algún jefe de gabinete contestó específicamente alguna pregunta, como luego de esto saltaban muchas cosas a partir de contestar con rigor algunas preguntas, dejaron de hacerlo así, empezaron a contestar en general, ¿no? Entonces juntan paquetes de preguntas y te ponen un párrafo general, que no contesta nada, ¿no? Ya lo sabemos, han modificado eso. Bueno, igual estamos esperando las respuestas, pero creo que cuando venga Mansur, igual, quiero decir, de acá al 31 de agosto... Sí, falta un montón. Hay tanto tiempo que puede pasar de todo. Incluso que Mansur no sea más el jefe de gabinete, puede pasar de todo. Pero bueno, si llegara Mansur, obviamente, los reclamos del momento y las preguntas que se van a volver a formular van a tener que ver en todos los casos con la crisis económica, ¿no? ¿Y los anuncios que hizo Massa respecto del tema de los planes sociales? Mira, yo creo que lo que en realidad quiere hacer Massa, porque yo lo escuché con mucha atención, ¿no? Con toda una historia de entonces, si el trabajador tiene un trabajo en blanco y está un año y después se le va a decir si quiere volver al plan o quedarse en el trabajo en blanco bajo convenio y con obra social. Bueno, no se me ocurre cuántos trabajadores y trabajadoras con trabajo en blanco, obra social, aporte jubilatorio, de un salario que cumpla mínimamente algún nivel cercano a la canasta de pobreza. Mirá qué acotada y qué medida que estoy, canasta de pobreza. No te estoy hablando de la canasta familiar y demás. No se me ocurre quién quiere volver a vivir solamente con 22.000 pesos. La verdad, no se me ocurre. Entonces, el problema es que se cuenta un cuento. Quiero saber cuántos son esos puestos de trabajo. A ver dónde realmente es que se puede ingresar por un trabajo, por un salario que no sea igual o casi peor que lo que se cobra por el plan social. Entonces, en realidad yo lo que entiendo que van a hacer es tratar de eliminar planes, no generar puestos de trabajo, eliminar planes. En una Argentina donde hay millones de desocupados y donde no hay un subsidio a los desocupados ni hay una universalización de los planes sociales, o sea, hay muchísima gente que no tiene ningún ingreso. Entonces, yo creo que eso no tiene salida, ¿se entiende? Ellos van a querer recortar algún plan para ver si hacen algún ajuste para pagarle 0,00 al FMI, porque la plata realmente de los planes sociales la montaña de endeudamiento con el FMI, la bola de las LELIQs y demás, es 0,00. Y lo que van a tener es una mayor conflictividad social, porque claro, la gente tiene que comer y los precios siguen aumentando. Entonces, ya mencioné que hay un paro nacional de la acetera, hay paro docente en 8 provincias, están los compañeros del SUTNA, sindicato del neumático. Yo lo vengo diciendo, cada vez que vengo hablo del neumático. Sigue el conflicto en el neumático. ¿Por qué? Porque las patronales que siguen ganando cantidad enorme de dinero no quieren dar un aumento como estaban comprometidos con la revisión de las cláusulas paritarias. Y esto, permítanme que lo vuelva a mencionar. Yo escuché y leí a Daer diciendo, qué bien, el problema de la inflación con los salarios lo resolvemos con las cláusulas de revisión. Mentira. Porque las cláusulas de revisión después las patronales no las cumplen. Y entonces con salarios que vienen de atrás, recién cuando vos llegaste a la cláusula de revisión ya perdiste un trimestre, por ejemplo. Y además
¿Qué cláusula de revisión o qué paritaria tienen los trabajadores informales, no registrados o que están empleados en forma precaria mediante el fraude laboral, monotributistas y tantos otros? Acá el salario y la jubilación es el principal mecanismo de transferencia de recursos de los asalariados a las patronales, los bancos y el Estado. Y hablando de dar, justamente la CGT parece que se puso en guardia respecto de la posibilidad de que, bueno, no separen la cuestión de las paritarias y que los aumentos sean por sumas fijas. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Bueno, yo te quiero decir que si hay algún sector que viene reclamando sumas fijas y funcionando en base a sumas fijas, son los dirigentes de la CGT, que sistemáticamente hacen acuerdo por sumas fijas, pues bueno, a cuenta de la paritaria, de la revisión de no sé qué. Entonces, yo no los veo preocupados por la suma fija ni por el salario. De hecho, convocaron una marcha para apoyar al gobierno, que ahora están viendo si la hacen, si no la hacen, si la dejan de hacer, qué hacen. Y con el eufemismo de los formadores de precios. Acá los formadores de precios forman los precios porque los dejan formar los precios. Si vos tenés una política de abrir los libros de las empresas para verificar cuál es el verdadero costo de la producción de energía o de la producción de alimentos, se terminaron los formadores de precios. Ahora, no hay una disposición del gobierno a ir a colocar eso. Y vuelven a la historia de si un control de precios. Bueno, está claro que con los precios máximos, cuidado, no vamos a ningún lado, ¿no? Romina, respecto, hay un sector del oficialismo que está planteando la necesidad y han presentado un proyecto de discutir un salario básico universal. Esto, por ahora, genera fuerte discusión en el seno del gobierno, del Frente de Todos y demás. ¿El Frente de Izquierda analizó el tema? ¿Fueron consultados para ver si acompañaban también esta iniciativa? Bueno, vos sabés que nosotros tenemos una diferencia con el concepto del salario básico universal. Nosotros tenemos un proyecto de universalización de los planes sociales. Nos parece que no es atinado mencionar como salario un ingreso tan mínimo como 14.000 pesos, ¿no? Y que nosotros estamos fuerte en la idea de que no se puede admitir como si fuera un trabajo formal, digamos algo que no es un trabajo bajo convenio, ¿no? Claro. Entonces, tenemos ahí una diferencia de matiz con los compañeros del MTE, lo hemos discutido incluso con Juan Grabois, le hemos dicho, mira, nosotros tenemos esta idea que nos parece que hay que reclamar trabajo genuino, y hay que reclamar el aumento de los planes sociales y la universalización de un subsidio al desocupado, que eso es en definitiva. Digamos, reconozcamos que acá hay mucho desocupado. Y por más que muchos de los compañeros hagan trabajo, y por supuesto considero que es muy importante el trabajo de las compañeras que cocinan en los comedores y merenderos, el trabajo de los recuperadores urbanos y demás, por supuesto que es importante, pero el verdadero reconocimiento de que ahí hay un empleo o un trabajo real es, por ejemplo, incorporados al convenio de los trabajadores papeleros, claro, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese sería el salto en calidad. El trabajo con el salario del convenio, con el convenio y los derechos del convenio, y eso sería un salto en que los compañeros que hoy están subsistiendo con la recuperación de cartón, de papel, etcétera, pudieran tener realmente un reconocimiento, ¿no? Pero bueno, es un tema de matiz, no obstante, se llame de una manera, se llame de otra, es claro que acá tenemos millones de personas que no tienen ningún ingreso y que tenemos que colocar la necesidad de ese ingreso mientras se crean los puestos de trabajo genuinos. Claro. Lógico, que es lo que reclama el movimiento de la Unidad Piquetera. Sí. Algunos proyectos que apuntan desde el oficialismo buscan justamente eso, la generación de puestos de empleo. Ya hay 2 que se aprobaron en diputados y están en el Senado, y uno que está todavía aquí en comisiones. Sergio Massa lo pidió también como uno de los proyectos para que el Congreso apruebe, que es la ley agrobioindustrial. Pero en el capítulo fundamental de los beneficios impositivos es muy similar al de la ley automotriz y al de la ley de bio y nanotecnología, que la izquierda votó en contra. ¿Qué posición tienen con respecto al de agroindustria? Mira, primero que no creo que ni el proyecto de la industria automotriz, ni el de promoción de la bio y nanotecnología, ni el de la construcción, que también anda dando vuelta, ni de la agroindustria vayan a generar ni medio puesto más de trabajo. Lo que tienen son subsidios de todo tipo a las patronales. Y esto tiene que ser muy concreto. Y la demostración más palmaria
es justamente lo que está pasando con el neumático. En el costo general de la producción de una cubierta, el salario de los trabajadores es el 2%. 2%. Y sin embargo, las patronales no quieren aumentar esa cifra. Entonces, quiere decir que el problema de estas leyes es que terminan en subsidios a los sectores patronales, incluso algunos sectores que están recontra reactivados y que pueden funcionar sin ningún sostén especial ni subsidio especial. No solo lo planteamos nosotros, mira, por el lado contrario. Sí, eso te iba a preguntar por también. el lado contrario, yo lo escuché muy detenidamente a Espert, explicando por qué ellos tampoco votaban y por qué consideraban que dentro de su idea de capitalismo maravilloso que funciona sin muletas, cosa que no existe, tampoco consideraba que debía ser aprobado. Entonces, el punto es que no es real que es la generación de empleo. Así se vende, pero en realidad lo único que hay ahí es subsidio a las patronales. ¿Se entiende? Entonces nosotros al del complejo agroindustrial... Lo mismo. Lo mismo. Yo te voy a hacer una pregunta que ya la teníamos pendiente de la última vez que nos vimos. A ver si ahora, no sé si te acordás. Pero bueno, vamos de nuevo a ver con más tiempo. La experiencia de Boric en Chile. Tenemos a Petro que va a asumir en Colombia el fin de semana. ¿A ustedes se ilusionan de alguna? ¿Tienen un proyecto de poder como para llegar al poder propiamente dicho? ¿O pasa como que, bueno, porque para llegar al poder se tienen que ayornar a determinadas circunstancias? A ver. No obligadamente. Yo te puedo contar la cantidad de gente que conozco desde que soy joven y que, bajo el argumento de que se tenía que ayornar, se ha bajado todas sus banderas y sus programas y terminó integrando la Cámara de Diputados. Y cómo entré yo a la Cámara de Diputados sin bajar ninguna bandera en 35 años. Entonces, ojo con el tema del ayornamiento, porque el problema es que las salidas a la magnitud de la crisis que hoy tenemos en nuestro país y también a nivel internacional, las salidas por la positiva para la mayoría de la población, bueno, están en las antípodas del funcionamiento del sistema capitalista como está hoy. Entonces, ahí tenemos a los ayornados, como muestran Lilacha rápidamente. Lo de Boric creo que es muy claro. Nosotros, obviamente, saludamos que no ganó Kast, que era la peor versión. Ahora, Boric, no pasaron creo que ni 48 horas y terminó militarizando la Araucanía, persiguiendo a los mapuches, reprimiendo movilizaciones populares, no liberó un solo preso de la rebelión de 2019, que es, entre otras cosas, el proceso por el cual él terminó también ganando la elección y se horadó el gobierno de Piñera, con lo cual, digamos, el problema es que siempre se argumenta que se dejan de lado las banderas y los reclamos y se termina suscribiendo el programa de los grandes capitalistas en nombre de situaciones y de un pragmatismo que nunca termina beneficiando a la mayoría de la población. Entonces, a mí, déjenme con la lucha por poner en pie un movimiento popular con banderas socialistas, que es lo que estamos desenvolviendo muy fuertemente en todo el país del Partido Obrero. Y vamos puntualmente, son gobiernos que hacen con el Banco Central, porque ya Milei ya dijo lo que quería, a ver qué harían Bueno, ustedes. mirá, el problema es como todo. Acá, mira, hay experiencias sin Banco Central, hay experiencias con Banco Central, probablemente en un proceso transicional un Banco Central sea necesario, con lo cual el problema mayor es cómo y con qué organización y con qué fuerza se reorganiza el sistema. Porque está claro que nosotros no podemos gobernar con los mismos instrumentos, se entiende, que gobierna la clase capitalista. Entonces, ese proceso de organización popular que pueda generar nuestra llegada, entiendo, en un conglomerado al gobierno, bueno, efectivamente va a ir produciendo también modificaciones de los instrumentos, ¿no? Entonces creo que allí viene que no se puede gobernar al servicio de las mayorías populares con los instrumentos que están creados para aplastar a las mayorías populares, por más que se disfrace con un cotillón demócrata, ¿sí?
Claro. Bueno, Romina, gracias por visitarnos y por contarnos un poquito en qué está trabajando el Frente de Izquierda y opinando respecto a estos temas de hoy. Muchas gracias. Permitime que una cosa. Mañana va a haber un evento que creo que va a llamar la atención. Vamos a hacer un plenario nacional de la Coordinadora Sindical Clasista del Partido Obrero, que es donde agrupamos a todas las agrupaciones sindicales, dirigentes de los gremios combativos y demás. Bueno, allí vamos a discutir cómo vamos a intervenir fuertemente en el próximo periodo en el ámbito de los distintos gremios, cómo vamos a intervenir en relación a esta posible movilización del 17 y demás. Llamo la atención porque va a ser desde las 11 de la mañana en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en la sede de la calle Santiago del Estero, porque creo que va a ser un contraste muy interesante entre lo que se discute en las, digamos, en las esferas de poder para llevar adelante un plan de ataque a los trabajadores y cómo los trabajadores en forma independiente discutimos cómo enfrentamos esos ataques. ¿De las 11 de la mañana hasta qué hora? Y hasta que dure, calculo 4 o 5 de la tarde. Gracias. Gracias a ustedes. Romina del Pla, diputada nacional del Frente de Izquierda, aquí en Diputados Televisión, opinando sobre los diferentes temas que tienen que ver con los proyectos y con estos cambios que hubo también aquí en el Congreso de la Nación. Hacemos la pausa aquí en DTV, en el análisis, y regresamos enseguida para seguir hablando sobre la agenda que ya tiene marcada comisiones para la próxima semana y seguir opinando y seguir dialogando con los diputados nacionales. Pausa, esto es el análisis por aquí, por Diputados Televisión. Ya regresamos. ¿Buscás naturaleza? Entrá a larutanatural.gov.ar y elegí tu próximo viaje por Argentina. Primero la gente. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia. El mundo estuvo 2 años parado por una pandemia. Y ahora nos toca decidir. ¿Queremos un país que ponga en pausa cualquier medida para que nuestro sueldo le gane a la inflación? ¿O queremos una Argentina que piense en los consumidores de acá en vez de en los de afuera? ¿Queremos un país que ponga en pausa todos nuestros derechos? ¿O una Argentina que avance defendiendo el trabajo y la indemnización? ¿Queremos ser un país que ponga en pausa la educación? ¿O la Argentina que avance para trabajar el doble y recuperar el tiempo perdido? Podemos quedarnos empantanados en las discusiones o ser la Argentina que avance con lo que necesita la gente, que después de tanto tiempo necesita moverse. Más velocidad en políticas de educación, en inversión en infraestructura, en políticas para que tu sueldo le gane a los precios. Primero la gente. Argentina Presidencia. Hola, hola, ¿cómo va? Aquí estamos, desde el recinto. El ideario del peronismo, primero sigue absolutamente vigente, pero todavía no alcanzamos. El día que nuestro país tenga plena justicia social, soberanía política e independencia económica, probablemente hayamos llegado al final del camino de una idea. Continúa abierta la inscripción para solicitar los subsidios de gas y electricidad. Además, si ya lo hiciste pero necesitas corregir algún dato, ingresa en argentina.gov.ar/subsidios. Hace clic en el botón Modificar solicitud y completa el formulario. Segmentación energética. La energía puesta en un país más justo. Argentina Presidencia. Si usaste estos juguetes, si entendés estas imágenes, o si en tu casa había una así, podría ser uno de los nietos o nietas que buscamos. Siempre es mejor saber. Si naciste entre 1975 y 1983 y tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. Argentina te busca. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Nosotros teníamos un número de una encuesta del INDEC del 2015 que señalaba que el 68% de los varones, cuando rompía el vínculo, digamos, con la madre de sus hijos, dejaba de pasar la cuota alimentaria.
En realidad los principales beneficiarios del tema de la cuota alimentaria son los niños, niñas, adolescentes, no es la mamá. O sea, la mamá es la que intercede en reclamar ese derecho. Empezá a soñar tu próximo viaje por Argentina. Descubrí lugares nuevos. Explorá lo inexplorado. Sentí la fuerza de la naturaleza. Entrá a larutanatural.gov.ar. Inspirate, elegí, planificá. La naturaleza te espera. Argentina te espera. Primero la gente. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia. Todas las noticias de la Cámara de Diputados la tenemos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué haces? Nada, estoy calculando la temperatura que va a ser allá. ¿Y cómo? Y sí, acá dice que cada 1000 metros de altura la temperatura baja 6,5 grados. ¿Qué calculas? Que no traje suficiente abrigo. Ay, Dios. Este año, la bandera de la educación va a izarse más alto que nunca. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia. Muy bien, regresamos aquí a El Análisis por Diputados Televisión, El Análisis por DTV. Y hay una ley que sancionó el Congreso de la Nación que tiene que ver con la lucha contra la trata de personas. Y desde el punto de vista internacional, el pasado fin de semana se cumplió una fecha desde el punto de vista internacional sobre la lucha contra la trata de personas en el mundo entero. Luciana Fernández, buenas tardes, y vos nos vas a hablar de este tema, nos vas a dar algunos datos precisos sobre esta ley que tiene ya sancionada por parte del Congreso Nacional. Así es, Fer, muy buenas tardes para vos, para Meli y también para José. Y efectivamente es una ley, estamos hablando de la 26.634, que es una ley que fue sancionada en el año 2008 bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Antes de adentrarnos en el tema, es importante recordar que cuando hablamos de trata de personas, hablamos de un comercio ilegal de personas que tiene como objetivos tanto la explotación sexual, el tema del trabajo forzado y también la venta ilegal de órganos. A medida que va evolucionando el tiempo, que la sociedad se va, como decimos, evolucionando y demás, aparecen nuevos tipos de trata de personas y por eso hoy en día también hablamos de nuevas formas de esclavitud que seguramente las vamos a nombrar ahora en las placas y vamos a establecer a ver en qué consiste, ¿no? Luciana, esto quiere decir que en esta ley del año 2008, lo que ocurre en la Argentina, lo que pasa en el mundo, hay que ir permanentemente actualizándose. Exactamente. Quizá lo que hace unos 10, 20 años atrás no se consideraba como esclavitud, ¿no? Como servidumbre, hoy en día sí está contemplado dentro de la ley, como por ejemplo el tema del trabajo forzoso, que también con todo el tema de las leyes internacionales y nacionales de carácter laboral, por ejemplo el tema del trabajo forzoso tiene que ver con esta cuestión de trabajar en situaciones insalubres, ¿no? No tener los materiales necesarios, que no te paguen la remuneración establecida o incluso que no te paguen remuneración correspondiente, así que ahora lo vamos a ir desarrollando en unas placas y vamos a ir viendo punto por punto específicamente qué establece esta ley. Y el inciso A dice que vamos a hablar de trata de persona cuando se redujere o mantuviere a una persona en condición de esclavitud o servidumbre bajo cualquier modalidad. Acá la ley empieza hablando de dos supuestos, de esclavitud o servidumbre.
Cuando habla de esclavitud tiene que ver con una persona cree que tiene un derecho de propiedad sobre la otra, y al considerar que tiene un derecho de propiedad sobre la otra, hace de que justamente la explote sexualmente, la explote laboralmente, o incluso muchas de ellas terminan en este tema de la venta ilegal de órganos, de tejidos, de fluidos del cuerpo humano. Y en cambio la servidumbre son términos similares, pero son distintos, porque la servidumbre tiene que ver con reducir a una persona a una condición de cosa, al punto tal de que no se le conoce esa dignidad, no se la reconoce como un sujeto pasible de adquirir derechos, de contraer obligaciones y sobre todo pasible de adquirir derechos, porque por ejemplo una situación de servidumbre sería esta situación de hacerla trabajar muchas horas en situaciones insalubres a una persona y por ejemplo no pagarle la remuneración o no pagarle la remuneración que corresponde. Todos esos supuestos para esta ley son considerados como trata de persona. Luego tenemos en el inciso B, dice cuando se obligara a una persona a realizar trabajos o servicios forzados. Bueno, es un poco lo que estuvimos explicando, el tema de la remuneración o trabajar en situaciones insalubres. El inciso C, cuando se promoviere, facilitare o comercializare la prostitución ajena o cualquier otra forma de oferta de servicios sexuales ajenos. Acá habla de tres supuestos, de promover, facilitar y comercializar. Es decir, para la ley penal, cualquiera de estas actividades que realice una persona y que esté dentro de esa red de trata, porque las redes de trata por lo general están distribuidas en distintos operadores, podríamos decir, ¿no? Está la persona que consigue quizá una posible potencial víctima que se encuentra en situaciones de vulnerabilidad. Luego está la persona que quizá hace el conecte, como por ejemplo ofreciéndole algún tipo de trabajo, y también específicamente luego las personas que terminan raptando a esta persona. ¿Cómo uno se puede dar cuenta que estamos frente a una situación de trata? Como por ejemplo cuando te ofrecen algún tipo de trabajo y te ofrecen alguna remuneración que se sabe que ese trabajo no vale esa remuneración, son como remuneraciones bastante elevadas que tiene como fin tentar, ¿no? Y cautivar la atención de la víctima. También por lo general cuando te piden que te traslades a otro municipio, otra ciudad, otra provincia, incluso otro país. Y también, bueno, esta situación cuando te pide la retención de la documentación. Esos son distintos indicios que van estableciendo de que podríamos estar frente a un supuesto de trata de personas. Y en una segunda placa tenemos un poco más de información de qué más se trata de los supuestos de trata de personas, ¿no? El inciso D dice, cuando se promoviere, facilitare o comercializare la pornografía infantil. El tema de la pornografía infantil hoy está creciendo mucho más, es un negocio ilegal que tiene cada vez justamente más gente que consume, más gente que se mete en ese mundo. Por eso es muy importante también que los padres estén atentos a esta situación, porque los niños son mucho más vulnerables a persuadir su consentimiento. Y una novedad que incorpora esta ley es que antes se consideraba que el tema del consentimiento de la víctima, que la víctima haya prestado un consentimiento, era una causal de exhibición de responsabilidad. Hoy en día, con todos los avances que hay y los tratamientos respecto a este tema, se considera que el consentimiento de la víctima ya no es una causal de exhibición de responsabilidad. Lógicamente, porque ese consentimiento está viciado. Está viciado por la violencia, por el engaño, por el dolo, por el error, por los distintos vicios del consentimiento que establece nuestra ley, y pasa mucho con el tema de la pornografía infantil y con los niños. Claro. Los niños, al no tener la madurez necesaria y la capacidad de comprensión necesaria que podría tener un adulto, bueno, es donde más se puede ver este vicio del consentimiento. Y aquí es uno de los ejemplos también de cómo es necesaria la actualización permanente de una ley de estas características, no solo en la Argentina, sino en el mundo entero, porque las redes de trata superan lo que es los límites de un país, ¿no? Las fronteras de un país las superan rápidamente. Así es. Son redes internacionales. Además el comercio de la pornografía infantil, que como bien nos explicaba Lu, el tema es que el consentimiento ahí, el menor está persuadido, justamente al ser a través de las redes, ¿no? En la mayoría de los casos, obviamente, casi el 100% me animaría a decir, por supuesto que trasciende fronteras hoy por hoy la tecnología, ¿no? Exactamente, por eso cuando iniciamos la columna habíamos dicho que es una temática que constantemente se va actualizando
analizando, porque quizás el modus operandi para cometer este delito, hoy se están dando nuevas formas a través de las nuevas plataformas, de las tecnologías, como bien lo dicen ustedes, que hace 10, 20 años atrás no existían. Y también, bueno, tenemos el inciso E, que dice cuando se forzare a una persona al matrimonio o a cualquier tipo de unión. De hecho, esto pareciera que estamos hablando del Medio Oriente, pero en realidad son supuestos que hasta pasan en nuestro país, cuando justamente se obliga a una persona a convivir con otra, ¿no? Cuando justamente no hay consentimiento ni voluntad de la otra persona al hacerlo. Bueno, este supuesto también la ley lo considera como trata de persona. Y el inciso F, cuando se promoviere, facilitare o comercializare la extracción forzada o ilegítima de órganos, fluidos o tejidos humanos. El tema de la extracción de órganos y de los tejidos humanos es un comercio ilegal que está creciendo fuertemente incluso en el mundo. Hace pocos días se dio a conocer una noticia de que China utilizaba a sus presos para extraer los órganos y comercializarlos y destinarlo a personas que necesitaban algún trasplante y demás. Lógicamente que cada país tiene sus reglas, cada país tiene sus normas, quizá, no lo sé, en China quizá eso es legal, lo cierto que acá en Argentina eso es ilegal, y por eso incluso nuestra ley considera como es una causal más de trata de personas. Y como bien decíamos, si bien tenemos una ley que fue sancionada en el año 2008 y también hubo otra en el 2014 que lo que hace es agilizar los procesos judiciales, también permanentemente tenemos proyectos de ley que se van presentando en el Congreso de la Nación y que vamos a ver cuáles son, que buscan seguir aportando para que este delito cada vez se pueda combatir de manera más efectiva en nuestro país. Y establece lo siguiente, dice que el proyecto de la diputada del PRO, Dina Resinovsky, adhiere a la celebración del Día Mundial contra la Trata de Personas. ¿Por qué hablamos del Día Mundial? Bueno, los días mundiales o los días nacionales son importantes para generar conciencia, son importantes para que se establezcan y se instalen en los medios de comunicación, en los portales, para también advertir a la población, a la sociedad, reflexionar respecto a este tema y también para concientizar cuáles podrían ser las distintas conductas que pueden tener estas personas que integran la trata de personas a la hora de acercarse a uno para tratar de captarlos y meterlos dentro de esta red. Por eso los días internacionales y nacionales son importantes y buscan generar esa conciencia. También la diputada Paula Oliveto presentó un proyecto para declarar el delito de trata de personas con fines de explotación como un delito de lesa humanidad, y para ello sustituye el artículo 62 del Código Penal. Es importante recordar que los delitos de lesa humanidad son delitos que son imprescriptibles. Entonces, hasta el momento, el delito de la trata de personas es un delito que, de acuerdo a la cantidad de años que tiene de pena, pasado ese tiempo, abierta una investigación penal, si llegado esa cantidad de años, supongamos 15, 20 años, y no hay una condena efectiva, eso por ley prescribe. Bueno, al pasarlo a ser un delito de lesa humanidad, justamente lo que hace es que sea imprescriptible, se lo puede perseguir hasta que esa persona, el imputado o los imputados, fallezcan, mueran, porque la muerte es una causal de extinción de la acción penal, ¿sí? Así que si ese delito llegara a ser un delito de lesa humanidad, justamente se lo podría, no tendría fecha para terminar de perseguirlo, que es un poco con lo que juegan los jueces de los tiempos penales de acuerdo a los delitos para investigarlos, ¿no? Y también, bueno, tenemos una última placa, un último proyecto que es de la diputada Carla Carrizo. Presentó un proyecto que prevé modificar el artículo 139 bis sobre el delito de compraventa de personas menores de edad. A ver, no es que este delito no esté tipificado en nuestra ley, en nuestro código, sino lo que establece es que la Argentina, al ratificar la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y en el año 1994 incluso ponerla como en un rasgo constitucional, ¿no? Hoy esta convención tiene rango constitucional dentro de nuestro ordenamiento jurídico argentino. Bueno, lo que busca es establecer justamente leyes específicas que dice que la ley nacional nos estaría acomodando a los lineamientos internacionales de los cuales es signatario el Estado argentino para la compra y venta de personas de edad, que claramente que el Estado argentino prohíbe esto, y al haber ratificado la Convención de los de Niños, Niñas y Adolescentes y tenerlo dentro de la Constitución Nacional, esto está claro que el Estado argentino lo prohíbe, ¿no? Y también esta misma diputada presentó en marzo de este año un proyecto para establecer una pensión vitalicia para víctimas de delito de trata de personas
con fines de explotación sexual en los términos de la ley 26.364, que es la que estamos hablando, cuando existiere sentencia firme judicial condenatoria. Si bien habla de una renta vitalicia, a ver, la actual ley de trata establece de que todas aquellas personas que son captadas de la trata de personas tienen que tener una asistencia inmediata del Estado. Y de hecho la tienen, porque son personas que por lo general se las vuelve a reubicar en otro lugar para que puedan vivir. Incluso tengo entendido que se les da como una mensualidad, pero durante 6 meses. Lo que establece esta diputada es que tengan una renta vitalicia que es similar a un salario mínimo vital y móvil, porque lo que sucede, y se puede ver en la práctica, es que es tanto también el trauma y el trastorno que genera, que tiene una persona que es rescatada de la trata de personas, ya sea realizando trabajos forzosos o habiendo sido explotada sexualmente, que le cuesta mucho volver a reinsertarse en su vida en general y por lo tanto también en el ámbito laboral. Y también es importante recordar, como a modo de cierre de este tema, que en el mundo se calcula que hay más de 20 millones de personas que son víctimas de la trata de personas, tanto para realizar trabajos como para la explotación sexual. Y también desde que fue sancionada esta ley en el año 2008 en adelante, se estima que alrededor más de 6.000 personas fueron rescatadas en el territorio argentino de esta red de trata de personas. Y también se estima, según los informes, que Argentina es considerada no solamente un país de origen, sino también de tránsito y de destino de las personas víctimas de trata. Por lo tanto, en nuestro territorio nacional tenemos personas que son víctimas de trata, no solamente argentinos, sino también que vienen de otros países y los explotan aquí. Así que es un tema muy importante para que se tenga en cuenta, ¿no? Exacto. Sí, es un tema muy importante, Fer, y algo cortito para sumar a lo de Lu. En realidad tiene que ver con una actividad que se realizó esta semana en el Congreso. Pasó desapercibida porque en ese momento estaba jurando más en Casa Rosada, pero estuvo Susana Trimarco en el Senado, en el marco de un seminario que hubo justamente por el Día Internacional contra la Trata de Personas. Susana Trimarco, referente en este tema, que ha rescatado a un montón de jóvenes buscando a su hija Marita Verón, y ella lo que dijo es que son las nuevas generaciones las que van cambiando las luchas porque tienen otra mirada, otra manera de pensar, otro compromiso, y van dejando de lado los cuestionamientos y la discriminación hacia la mujer, resaltando justamente esto que hablamos de la actualización que merecen las normas y cómo va cambiando la visión sobre este tema, ¿no? Bueno, importante estos datos. También, Luciana, gracias, por toda esta información. Por favor. Bueno, el tema de la trata de personas y obviamente, bien lo que estaba señalando Meli, un tema que sin lugar a dudas que ella tiene, y como estábamos viendo que nos explicaba Luciana, tiene proyectos ya en el Congreso para modificar lo que es esta ley, que se sancionó en el 2008, que tuvo alguna modificación en el año 2014 y que ya tiene proyectos para ir modificándola, ir perfeccionándola, ir mejorándola aquí en la República Argentina. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir a la provincia de Río Negro. Diputado Luis Vigía, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo le va? Buenas tardes, muy bien. Bueno, diputado, a ver, se cierra una semana de cambios, una semana en la cual no es habitual que haya un cambio en el medio de lo que es la conducción de la Cámara de Diputados. Y a partir de ahora, ¿cuáles son las expectativas de retomar esta agenda que tiene el Congreso de la Nación, proyectos que tiene el Congreso y proyectos que está pidiendo el flamante ministro de Economía, Sergio Massa? Bueno, yo creo que justamente la palabra de esta semana es expectativa, ¿no es cierto? Es decir, estos cambios que ha habido en el gobierno nacional motivan haber pasado de un mal humor y de una situación de mucha angustia a una situación de expectativa. Expectativa, bueno, es evidente que inclusive la conformación de los nuevos equipos que uno va viendo se da cuenta que hay un giro, en algunos casos, de 180 grados en algunos de los lineamientos políticos que se venían llevando adelante. Esto, digamos, marca a su vez un nuevo tiempo político, ¿no? Es decir, un nuevo tiempo político en el cual uno podría pensar que se están reagrupando las fuerzas del Frente de Todo alrededor ya de nuevos liderazgos. Creo que en este sentido la situación de Sergio Massa
dentro del peronismo, vamos a decir así, uno podría analizar que ya trasciende el Frente Renovador y se transforma en un liderazgo que puede abarcar, por lo pronto, por lo que uno ve y por lo que uno escucha, ¿no? Los mismos gobernadores, sectores del sindicalismo, sectores de las distintas organizaciones sociales, están como encolumnándose detrás de este liderazgo interno. Si este liderazgo interno pone orden, a mí me parece que puede haber, y partiendo de la base de los antecedentes de Sergio Massa en cuanto a su capacidad e intencionalidad de diálogo, puede ser que dentro del Parlamento se refleje en la posibilidad de que podamos trabajar en las distintas leyes que han sido o que vayan a ser solicitadas o que ya están siendo tratadas. Es decir, por supuesto que esto no implica que vaya a haber acuerdos, pero sí por lo menos la posibilidad de debatirlas, la posibilidad de que las comisiones trabajen en profundidad y que se pueda llegar a algunos acuerdos consensuados como para poder tratar en distintas sesiones las leyes, ¿no? Luis, ¿ya tuvo algún contacto, un primer contacto con la flamante presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró? Sí, por supuesto, tuvimos contactos y está a la disposición por ambas partes de continuar con el diálogo fluido que veníamos manteniendo, que no necesariamente, vuelvo a repetir, en este caso tenía que ver con coincidencia. De hecho, nosotros hubo muchos proyectos que apoyamos y otros a los cuales nos hemos opuesto firmemente. Esto va a continuar siendo de la misma manera, pero respetando lo que significan las distintas calidades de representaciones que se tienen. Así que me parece que vamos a poder seguir trabajando como lo veníamos haciendo hasta ahora, con todo el equipo de conducción de la Cámara, en la misma manera que lo hacíamos, ¿no? ¿Qué tal, diputado? Melissa Jofré lo saluda. Hay una agenda por parte del oficialismo que ya está bastante marcada, también se espera obviamente en todo lo que las medidas que tome el nuevo ministro y se sabe que junto a Moró seguramente en ese vínculo aceitado que tienen, bueno, el Ejecutivo va a requerir de ciertos proyectos que hacen justamente a la agenda central, ¿no?, de la Cámara. Pero usted es presidente de una comisión que es la Comisión de Discapacidad, y quería preguntarle qué idea tiene para seguir trabajando, poniendo en marcha ese cuerpo en esta segunda mitad del año. Bueno, a ver, las dos partes de la pregunta que me estás haciendo. Primero, lo que tiene que ver con los proyectos del oficialismo. Yo te diría que cuando el oficialismo nos venga a proponer los proyectos, nosotros le vamos a hablar de nuestros proyectos también. Entre ellos el proyecto de ley de alquileres, que pretendemos que sea tratado, me parece que es una demanda de la sociedad. Además tenemos proyectos que tienen que ver con beneficios para las economías regionales, proyectos que tienen que ver también con una ley para que el Banco Central vuelva a las antiguas épocas en las cuales tenía límites a los fines de la emisión. Es decir, digo esto porque son proyectos que tienen mucho que ver con la realidad actual, ¿no es cierto?, que estamos viviendo. Así que bueno, vamos a pretender también empezar a discutir en comisiones el proyecto de ley con respecto al tratamiento, la prevención y la asistencia de las adicciones. En fin, tenemos un paquete. Nos sentaremos a conversar con las autoridades, y esto es el Parlamento, ¿no? Uno diría, dicho en forma simple, el intercambio de figuritas respecto de los intereses de los distintos bloques acerca de qué cosas tratar y qué cosas aprobar. Diputado. Con respecto a la segunda parte, como decías, que era la Comisión de Discapacidad, la idea es la próxima semana, ya estamos convocándonos, digamos, más que convocando, estamos respondiendo a los pedidos de distintas organizaciones. No nos olvidemos que en el área de discapacidad, más tan importante, inclusive en algunos casos más importante que la acción del Estado y sus funcionarios, son las organizaciones de la propia comunidad que trabajan alrededor de las familias y las personas afectadas con distintos problemas. Entonces tenemos pendientes, por pedido de ellos, reuniones que vamos a tratar de organizarlas virtualmente para no obligarlos a viajar en los casos que no se puede, y para tener una participación federal con distintas organizaciones que tienen que ver con síndrome de Down, que tienen que ver con sordos, que tienen que ver también con trastornos EGD, digamos, trastornos generalizados del desarrollo, o TEA, como se le denomine, en fin, por recordar algunas que tengo en este momento en la cabeza, ¿no es cierto? Así que seguramente vamos a cumplir con varias de estas reuniones, y tenemos pendiente
que nos fije una fecha el señor, digamos, que está a cargo, el señor Galarraga, que está a cargo del ANDIS, para venir a conversar con los diputados que integramos la comisión. ¿Y ha tenido, diputado, alguna información sobre un proyecto de ley, justamente una nueva ley de discapacidad, de personas con discapacidad, que el presidente Alberto Fernández había anunciado en la Asamblea Legislativa? Sabemos que hay en elaboración, según lo que nos han dicho, con una idea de presentarlo, decían en un principio en agosto, supongo yo que con las situaciones que han venido sucediendo quizás esto se retrase algo, pero estaban a partir de diversos encuentros que se habían hecho, resolviendo en el Ejecutivo la presentación de una ley. Por supuesto, esto será el primerísimo paso, porque creemos que cualquier ley que atañe a la problemática de la discapacidad debe ser analizada, debatida y debe ser enriquecida con los aportes de las organizaciones de la sociedad que tienen que ver con esta problemática. Diputado José Di Mauro lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, José? Recién mencionaba usted el tema de la ley de alquileres y justamente volviendo sobre la cuestión, como usted es autor de uno de los dictámenes prácticamente, a ver, eso la oposición había presionado fuertemente para su tratamiento y bueno, finalmente se fue apagando ese impulso cuando vieron que no estaba muy claro que pudieran imponer esa iniciativa, pero ¿qué es lo que va a pasar? Porque hay muchos millones de personas que están expectantes. ¿Qué cree que va a suceder? ¿O van a hacer alguna medida como para imponer el tratamiento? ¿Qué va a pasar? Bueno, en estos casos quiero decir que así como uno muchas veces le reclama al oficialismo, en este caso el reclamo de que se haya ido apagando o no se haya podido tratar tuvo que ver fundamentalmente con que algunos sectores de la oposición mayoritaria, vamos a llamarle así, no digamos, cambiaron las reglas de juego, las letras, respecto de lo que venía siendo un proyecto consensuado, que trataba de ser un proyecto equilibrado, ¿no es cierto?, entre los distintos intereses de propietarios e inquilinos. Y bueno, a partir de allí, por supuesto, cayó la adhesión que podíamos tener, en este caso desde nuestro bloque, desde el bloque del socialismo y demás, pero se siguió discutiendo y pensamos que se puede llegar a un acuerdo en ese sentido. Digo esto por parte de la oposición porque el oficialismo no ha manifestado interés por discutir el tema con estos proyectos que se están presentando, pero me parece a mí que bueno, puede formar parte también de las negociaciones que se den entre tanto el oficialismo como la principal oposición para poder viabilizar alguna sesión prontamente, ¿no? Luis, los tiempos todavía faltan para que llegue al Congreso de la Nación el proyecto de ley de presupuesto 2023. Esperemos que se discuta y que el año que viene el Ejecutivo tenga presupuesto. Pero internamente en la provincia de Río Negro, ¿hay alguna conversación entre ustedes, la gobernadora Carreras, el senador Bueretilnec, para que Río Negro pida algunos temas puntuales, partidas puntuales, sea temas para construcción de caminos o presupuestos específicos para la provincia que a ustedes, a su entender, sí o sí necesitan que estén en el presupuesto del próximo año? Bueno, a ver, hay cuestiones que son emblemáticas y que lamentablemente todavía están en veremos, ¿no es cierto? Es decir, las dos rutas importantes de nuestra provincia, la Ruta 22 y la Ruta 23, todavía no han sido terminadas. Hoy la Ruta 22 en situación realmente de muchísimo riesgo para lo que significa los viajes en el Alto Valle, en especial ahora, donde aparece la necesidad de su utilización por parte de la producción frutihortícola, de la producción ganadera, de las arenas que van a Vaca Muerta, de todo lo que tiene que ver justamente con los insumos, las máquinas, etcétera, etcétera, que también tienen que ver con la explotación petrolífera y de gas. Imagínense que falta terminar una ruta que hoy está produciendo accidentes bastante seguidos, por decir dos elementos que son centrales y fundamentales. La Ruta 23 todavía faltan 30 kilómetros que también vamos a pedir, si es que no las terminan, que se pongan en marcha, ¿no es cierto? Es decir, son situaciones que hoy, por ejemplo, no se está haciendo absolutamente nada en lo que es la Ruta 22, a pesar de las promesas de avance que ha habido en más de una oportunidad, o en la Ruta 151. Así que bueno,
cuando surja el presupuesto nosotros vamos a ver las situaciones puntuales para poder hacer las observaciones sobre ello. Creo que de todas maneras, como ahora tenemos este giro que uno podría decir de 180 grados en ciertos aspectos de la política nacional, seguramente esto se va a ver reflejado en el presupuesto y allí es donde lo discutiremos en profundidad. Nosotros en este momento también estamos trabajando junto con la gobernadora y junto con el senador y a otros sectores en algo que nos interesa muchísimo y que tiene que ver con la ley necesaria para darle un marco nacional al tema del hidrógeno verde, por ejemplo. Entonces, es algo demasiado importante, digamos, para el país, una inversión realmente muy fuerte y que necesita también tener reglas de juego claras para poder ser, digamos, de alguna manera, empezar a ver concretarse esta inversión, ¿no? Diputado, mencionó entre los temas, los proyectos que ustedes también están dispuestos a llevarle al oficialismo, uno que tiene que ver con un régimen para las economías regionales. ¿En qué consiste básicamente? En un principio, cuando surgió esta idea del dólar diferencial para el sector sojero, nosotros vemos repetirse una vez más que son determinados sectores puntuales los que se ven beneficiados con las distintas, digamos, en este caso, digamos, el distinto precio que va a tener el dólar para exportación, ¿no es cierto? Lo que estamos solicitando es que las economías regionales se vean beneficiadas desde el punto de vista cambiario, pudiendo tener también el dólar que se fije, el más alto que se fije con respecto a las exportaciones. Es decir, queremos tener igualdad de condiciones con la pampa húmeda y con el sector sojero. También en ese proyecto de promoción de las economías regionales no solo hablamos de la cuestión cambiaria, sino también de la cuestión impositiva, porque las economías regionales, en especial todo lo que tiene que ver con lo frutihortícola, lo citrícola, vitivinícola y demás, son economías de mano de obra muy intensiva. Y resulta que el costo laboral que tienen, no el costo laboral en materia de sueldo, sino el costo en materia de aporte que hay que hacer, es diferencialmente muy alto, así como otros costos impositivos respecto de nuestros competidores internacionales, con lo cual nos deja muchas veces fuera de competencia. También estábamos pidiendo respecto de eso que se tenga una contemplación, ahora que están todos los ajustes respecto de las tarifas, respecto de estos sectores productivos. Es decir, la idea es que todo aquel que produzca, que de última es el que devuelve aquel beneficio que se le pueda dar cuando después aparece la exportación y tenemos las divisas, se le den las condiciones para poder trabajar con las ventajas que merece. Diputado, hablando de sus proyectos, ustedes presentaron recientemente con su compañero de bancada un proyecto sobre toma de tierras. Sí, nosotros presentamos un proyecto que tiene que ver con dos cuestiones. Una es, quizás fue la que tuvo más ruido, pero a mí me parece que es la menos importante, es lo que tiene que ver con el endurecimiento de penas para el caso que las tomas sean no solo de tierras, sino toda usurpación o apropiación, digamos, que también tiene que ver con inmuebles, no necesariamente con tierra, porque esto es una problemática, la de las usurpaciones, que es nacional. Es decir, sabemos que hay ocupaciones y usurpaciones de terrenos en las grandes ciudades, de casas desocupadas, inclusive algunas momentáneamente, de espacios públicos que por ahí están reservados para algún tipo de construcción o alguna cuestión de obra que son ocupados, y una vez que se producen estas usurpaciones y ocupaciones y se consolidan es imposible sacarlas. Entonces, presentamos un proyecto que contempla el endurecimiento de pena para quienes hagan este tipo de usurpaciones, pero fundamentalmente, y esto nos parece lo más importante, la modificación del artículo 23 del Código Penal para que los jueces estén habilitados para proceder a que se devuelva en forma inmediata aquel bien, no solo los bienes inmuebles, sino aquel bien que haya sido sustraído, usurpado o ocupado, porque es sabido que en la Argentina, nuestra justicia, que es bastante lenta, en los casos civiles es mucho más lenta todavía. Entonces, cuando hay hasta ha sucedido, cuando hay un robo de mercaderías, es decir, la gente, o de un vehículo, la gente para recuperar esa mercadería o un vehículo, a veces tiene que esperar un trayecto de tiempo tal que cuando lo recupera o está destruido, o le faltan partes, o le pasa algo.
Con respecto a las viviendas les pasa lo mismo, con respecto a lo que sería una usurpación para el armado de un barrio, resulta que cuando se consolidan viviendas construidas, ya después el desalojo es prácticamente imposible. Entonces lo que hacemos es que el juez esté habilitado para que en cuanto el propietario presente digamos, los títulos que hacen a la propiedad de esos bienes, sean restituidos en forma inmediata. De esa manera, con forma inmediata, que es en los primeros momentos cuando esto puede producirse sin necesidad de llegar a cuestiones de tipo represiva mucho más graves, ¿no? Ahora, Luis, ¿cuál es el fundamento de la justicia? ¿Por qué se dilata tanto en los tiempos en tomar una decisión o una determinación respecto a estos temas? ¿Es poco clara la ley? ¿Es muy abarcativa, muy interpretativa y provoca que los jueces no puedan actuar en consecuencia? A ver, yo creo que a mí no me gusta hablar de la justicia en general, porque si no uno generaliza y cuando uno culpa a todo un sector termina no culpando a nadie. Pero vamos a decirlo así. Cuando hay una causa penal generalmente, o cuando hay un detenido, o cuando hay muertos y demás, hay velocidades que se tienen en cuenta por inclusive la repercusión social y las situaciones que pueden recaer sobre quienes en todo caso actúan burocráticamente, vamos a llamarlo así, no pensemos en una cuestión de mala intencionalidad, sino de negligencia o de actuar burocráticamente. Pero sucede que cuando las causas son civiles, hay y todavía hoy, y en especial en la justicia federal, donde todavía la papelería, por ejemplo, en mi provincia ya la justicia está totalmente informatizada. Todas las causas tienen notificaciones vía mail, todo, ya se desapareció el papel. No hay más el expediente cosido y todas estas cuestiones. Entonces esto hace de que un simple detalle, una notificación por mail se da por notificado. No pueden decir no la vi, no la leí, no estaba, sino que los abogados que están querellando y que están actuando en la justicia, cuando se les mandó ese mail a la hora que se les haya mandado, se tiene que dar por notificado. Esto hace que muchas artimañas que se utilizan para retardar, para no darse por enterado, en fin, uno sabe cómo son estas cuestiones cuando hay litigios, hagan que los tiempos sean interminables. Entonces, fíjese en el caso que le estoy diciendo de una casa ocupada. ¿Qué suele pasar? El dueño tiene que llevar todos los papeles que puedan decir que él es el propietario, ¿no es cierto? El juez recibe eso y tiene que dar vista a las partes, así se llama, ¿no? Entonces se elabora todo un expediente. Primero el propietario, que es víctima, tiene que contratar a un abogado, tiene que gastar dinero, tiene que conseguir los papeles, tiene que ir y después le dan vista a la otra parte. ¿Qué suele pasar con la otra parte? Si es una organización o si son personas que actuaron, digamos, a partir de una organización que les vendió, vienen o les alquiló, dice, mire, yo acá estoy, pero yo alquilé de buena fe o yo lo compré de buena fe, acá tengo un contrato, por supuesto que está firmado con alguien que ya no existe o nadie lo conoce o no lo pueden ubicar. Eso ya hace que eso se detenga y pasen meses o años hasta que se pueda resolver cuál es la verdadera situación del bien. Lo que nosotros decimos es, bueno, mire, más allá de la prosecución de la causa, si alguien vino y trajo su papel donde dice que esa casa es de él, pues hay que desalojar esa casa y se le restituye a quien es el propietario. Este es un poco lo que sucede, sino cuando de repente cuestiones de orden burocrático o artimañas legales hacen que las cosas no se puedan resolver. Diputado, en la sesión del martes, se dio obviamente una formalidad institucional que tuvo que ver con el recambio en la presidencia y el reemplazo de Massa en su banca. Usted en su discurso hacía alusión a la importancia justamente de la institucionalidad en cada crisis que tuvo el país, sobre todo remarcó puntualmente el tema de la crisis de 2001. ¿Cómo cree que en medio de esta situación que hoy por hoy vive el país, más allá de las leyes que el Ejecutivo quiera impulsar, el rol del Congreso, por qué resulta tan fundamental? Bueno, lo que sucede es que cuando hay en el país, como se da en este caso, opiniones divididas y representaciones que están, uno diría, cuasi empatadas entre distintos sectores, hoy no hay una mayoría hegemónica. Claro. Yo diría, por suerte, que no hay una mayoría hegemónica, ¿no es cierto?
¿Por qué? Porque cuando las mayorías hegemónicas son muy tentadoras como para ir hacia un determinado lado, este bien o este mal, y no respetar justamente la necesidad de que se escuchen a las minorías también. Hoy hay una situación de virtual empate técnico. En ese tipo de situaciones, el parlamentarismo, la posibilidad de debatir, de discutir y de arribar, digamos, a consensos que hagan a esos puntos que son necesarios ser tratados o ser acordados, vamos a decir así, por la mayoría de la sociedad, no digo unánimemente porque la unanimidad nunca se consigue, pero por lo menos por la mayoría, es algo necesario y que le da al Parlamento un valor realmente importante y que garantiza la calidad entonces institucional de nuestra democracia. Diputado, entre los temas pendientes, y no mencionamos uno que fue uno de los principales de este año, pero que está medio en un callejón sin salida, pareciera, que es el tema del cambio de la ley del Consejo de la Magistratura. ¿Cuál es su postura sobre el tema y qué cree que va a pasar? Yo creo que lamentablemente la necesaria reforma judicial está tan teñida de determinada conveniencia política de los sectores mayoritarios, tanto del oficialismo como de la oposición, que hace que lo que se debería poder debatir con cierta, vamos a decir, con cierta rigurosidad jurídica, constitucional y legal, se transforma en realidad en una discusión donde el poderío electoral, las personas, son las que están puestas en cuestión. Entonces ahí es donde es imposible avanzar en distintos puntos, ¿no es cierto? Por eso no se ha podido avanzar en Consejo de la Magistratura, no se ha podido avanzar en el tema de ni siquiera en el nombramiento de la jueza o el juez que está faltando dentro de la actual Corte Suprema, mucho menos de ampliarla. No se ha podido avanzar en normalizar la cuestión el procurador, es decir, hay un montón de situaciones que al estar todo esto tan teñido de la cuestión política no se puede resolver. Mi opinión personal es que cuando acá se habla de lawfare, cuando acá se habla de persecuciones políticas a través del Poder Judicial, yo digo, esto se da hacia ambas direcciones. Para que haya lawfare tiene que haber un poder interesado en incidir sobre el Poder Judicial, un poder político, económico o de cualquier tipo. Tiene que haber dentro del Poder Judicial jueces que sean permeables a esas exigencias. Y estas pero digamos, tenemos pruebas con jueces con nombre y apellido que han jugado para un lado o para el otro de acuerdo a quién estaba en ese momento a la cabeza del poder. Entonces, por ese tipo de cuestiones es que no se termina resolviendo cosas que sí deberían, reformarse en forma, quizás hasta, diría yo, en forma estructural muy importante, pero bueno, evidentemente no son los tiempos, no es este el momento que se puede resolver. Quisiera pensar que si logramos salir de las situaciones críticas económicas, si el país se encolumna o se encamina a través de, como decía yo, con esos acuerdos mínimos entre todos los sectores, se puedan empezar a discutir este tipo de cosas con seriedad, ¿no? Ahora, Luis, lo que sí queda claro es que oficialistas, opositores, coinciden en que la justicia, así como está, no sirve, al ciudadano común no le sirve, que es necesaria una reforma en la justicia. No sé si desde el punto de vista del Consejo de la Magistratura, de la Corte Suprema, la Justicia Federal o en las provincias. Pero lo cierto es que las principales encuestas que se hacen de opinión pública, uno de los principales cuestionamientos, más allá de lo económico, más allá del tema de la seguridad o inseguridad en la República Argentina, está el tema judicial. Sí, yo por el conocimiento que tengo del tema, las justicias provinciales, muchas de ellas, no todas, están mucho más avanzadas que la justicia federal en materia de reforma y en materia de modernización y actualización. Y sí, es necesario que esto, digamos, de alguna manera se ayorne y se ponga al día. Pero bueno, forma parte de ese tipo de cuestiones que no es posible resolverlas mientras esto juegue hacia un lado o hacia el otro, ¿no es cierto? Y tengamos esta permeabilidad por parte de cierto sector de la justicia, en especial la federal, a lo que son, digamos, las cuestiones del poder, ¿no? Diputado,
El nuevo ministro de Economía hizo un anuncio respecto del tema de planes sociales. ¿Qué le pareció esa posibilidad de implementar? Yo creo que, a ver, el tema de los planes sociales tiene que estar enmarcado en una política general de producción y desarrollo y en un tomar conciencia de la necesidad profunda de otra reforma, que es la reforma laboral. Mientras sigamos sometidos a cuestiones de conveniencia política, donde no nos animamos a entender que por sobre los millones de trabajadores formales, a los cuales por supuesto no se puede tocar en absoluto ningún derecho adquirido, hoy hay casi el doble de trabajadores informales que carecen total y absolutamente de derechos. Y hay una cantidad de empresas, en especial lo que son las pequeñas y medianas empresas, que hoy no toman más personal por el tema de una legislación muy retrógrada, porque de todas maneras el costo de un despido de repente implica la quiebra de una pequeña o mediana empresa, un pequeño o mediano comercio, y porque la conflictividad laboral termina únicamente favoreciendo ni a los trabajadores ni a las patronales, sino a los abogados. Entonces, si no empezamos a pensar que es necesario formular distintos sistemas nuevos de contratación, llámese primer empleo, empleo joven, sistema UOCRA, es decir, ya existen, se pueden hacer y se puede avanzar. Si en ese plano nosotros incluimos los planes sociales, estamos incentivando el trabajo formal. Hoy cuando algunos se rasgan las vestiduras cuando escuchan a esa señora que dice que total como cobra los planes, ¿para qué va a ir a trabajar? Esto es un dato de la realidad, que al trabajo hay que incentivarlo, la cultura del trabajo hay que incentivarla, te tiene que convenir trabajar. Si lo que te conviene es tener un ingreso total, es un ingreso de subsistencia, sin trabajar, la gente, bueno, de última, si no tiene algo que le garantice algo distinto, yo a veces pongo un ejemplo que recuerdo desde hace muchísimos años, fíjese si será muchísimos años, que era de las famosas cajas PAN. ¿Se acuerdan ustedes cuando recién retomó la democracia, en época de Alfonsín, el Programa Alimentario Nacional, cuando ya empezábamos o teníamos alguna parte de estos problemas? Una vez le pregunto a una señora, en esa época todavía no estábamos en los años 80, digamos, no estaban desarrolladas las redes ni nada de eso, y yo vivía en un pueblo muy chico acá en la provincia de Río Negro, y se hacían los bingos a beneficios y demás, y yo veía una señora muy humilde que recibía la caja, que había vendido la caja para comprar un cartón para el bingo. Entonces le digo, escúchame, le digo, ¿cómo es eso de que la caja esa... Mire, doctor, me dice, la caja me iba a durar para 5 o 6 días. Si llego a sacar, dice, el cartón, tengo para todo el mes. O sea, este tipo de cuestiones, no podemos culpar a la víctima. Tenemos que ver que hay que ofrecer situaciones para que el empresario y el comerciante le convenga tomar gente y que al trabajador, a la persona, le convenga y le sea realmente... recurriendo a algo que escuchamos en estos días también, esta señora que decía, mire, si yo para ir a trabajar de empleada doméstica voy a cobrar 25.000 pesos, que me están pagando 20.000 pesos por mes, y tengo que pagar yo a su vez a alguien que me cuide a los chicos, me quedo en casa y con la UH más el plan, más el potenciar, más el qué sé yo, y de última sobrevivo. Es decir, creo yo que si salimos de la Argentina de la supervivencia y nos metemos en la Argentina de la producción, ahí va a ser interesante ver cómo podemos acoplar los planes sociales a la posibilidad del trabajo privado. Entonces, si acoplamos esas dos cosas, esa es la salida. Por eso me parece interesante esto de empezar a ver cómo se pueden incorporar, sin perder los planes, al esquema de trabajo formal. Luis, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. Gracias a ustedes, hasta luego. Gracias. El diputado Luis Di Giacomo, diputado nacional por el bloque Juntos Somos Río Negro, de la provincia de Río Negro, y este tema que ha planteado, ¿no? El tema de los planes sociales, porque hay proyectos sobre esta materia. Hay un proyecto en particular que es el que presentó el hoy ministro de Economía, ¿no? Sergio Massa, acompañado por Cristian Ritondo.
ya hablaban de esos temas, Claro, ¿no? claro, claro. Buscar Y de qué manera se puede ir a lo que dijo en el empalmando. anuncio, claro. Sí, ese proyecto de ley es muy parecido a justamente lo que anunció en la conferencia que dio el miércoles desde el Ministerio. Bueno, son temas que están en la agenda de la Cámara de Diputados de la Nación. Otro de los temas que está en la agenda de la Cámara de Diputados es la situación con los tenedores de crédito SUBA, un tema que lo venía manejando en la Comisión de Legislación General Cecilia Moró. Hoy Cecilia Moró, presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, pero lo cierto es que el tema de los créditos SUBA está ahí todavía pendiente de avanzar, más allá de las reuniones informativas que está teniendo la Comisión de Legislación General. Hay un pedido especial y hasta hubo un pedido de sesión especial que después lo bajó a partir de acuerdos políticos y entendimientos políticos el diputado Julio Cobos de la Unión Cívica Radical de Mendoza. Pero hablando sobre este tema, otro diputado radical, en este caso de la provincia de Salta, el diputado Nani, decía lo siguiente. Julio Cobos está llevando adelante este tema, creo que lo está llevando excelentemente bien, con un diagnóstico muy preciso, muy bueno, ¿no? La verdad que son esas cuestiones en que los avatares de la Argentina te enseñan a ver o el vaso medio lleno o el vaso medio vacío, o mejor dicho, mitad de la biblioteca en contra, mitad de la biblioteca en favor, en el sentido de que si bien la inflación ha hecho que el valor de las cuotas se dispare, pero porque se dispararon también los valores de la propiedad, ¿no? En dólares. Entonces, un ciudadano que no tomó un crédito UVA con justo derecho dice ¿por qué vamos a tener más déficit y todo el país va a colaborar si en definitiva el propietario también en última instancia se va a terminar beneficiando con la suba de la propiedad, ¿no? Al final del crédito. Pero lo cierto es que los créditos así como están hoy son impagables, ¿no? Entonces el que sacó un crédito dice con justo derecho, yo no tenía en perspectiva estas cuotas siderales cuando tomé el crédito, ¿por qué tengo que perder mi propiedad ahora? Bueno, en esa tensión la tiene que administrar el Estado a través de una ley que sea equitativa, ¿no? Y yo creo que los créditos UVA deben reverse, ¿no? Para que nadie pierda nada. Bueno, muy bien, ahí estaba el diputado Nani con uno de los temas que tienen que ver con la agenda de la Cámara de Diputados, la agenda del Congreso de la Nación, los tenedores de crédito SUBA que van muy emparentados, más allá de que no son solamente tenedores de créditos UVA de materia hipotecaria, hay tenedores de créditos UVA de créditos personales, pero también está emparentado con el tema de la ley de alquileres. Son dos leyes que por ahora vienen empantanadas en el Congreso de la Nación. Sí, Fer. Y mira, déjame decirte que para la semana que viene hay ya una agenda de comisiones importante. A ver. Hoy estábamos hablando y decíamos, bueno, todavía no vemos mucho la vista, ahora aparecieron. Ahí está. Si querés repasamos un poquito. El martes próximo, a las 14 horas, fue convocada la Comisión de Transportes, donde se invitó al director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Cariñano, y representantes del colectivo Madres del Dolor, a los efectos de poner sobre la temática alcohol cero. Claro. Que ha habido bastantes proyectos presentados en ese sentido. Después el miércoles tenemos a las 10 de la mañana la Comisión de Asuntos Cooperativos Mutuales y de ONGs, que va a tratar distintos proyectos de resolución y declaración. A las... Ahí tenemos, mira. A las 11 tenemos minería, que bueno, va a tratar el código de minería y presupuestos mínimos de protección ambiental para la actividad minera, entre otros temas. También se había dado una reunión importante, ¿no? Sí, que había estado la secretaria de Minería. Sí. Exacto. Sí. Y a las 12, entre esos proyectos que están ahí por nada, le falta un poquito para llegar al recinto, en este caso le falta una comisión, que es la de Presupuesto y Hacienda, se va a tratar a las 12 la ley de enfermería. Ah, claro. ¿Sí? Que fue una ley que Cecilia Moroya dijo que, bueno, y Germán Martínez también nos comunicó ahí a los periodistas esta semana, que estaba entre las prioridades de la agenda de la Cámara para una posible sesión. Que en la Comisión de Salud hubo 2 dictámenes y que la diputada Mónica Fein, la diputada socialista, presidenta de la Comisión de Salud, ya apenas se terminó esa reunión, ya
anticipaba y anticipa por estas horas que cuando llegue al recinto habría un dictamen único, en definitiva, ¿no? Sí. Un consenso entre todos los bloques. Están trabajando en eso. Sí. Y después tenemos otras cuestiones como, por ejemplo, temas que se están llevando en asesores, Sí. que son reuniones que no trascienden tanto porque no aparecen tampoco en la agenda, pero, por ejemplo, el miércoles hay una reunión de asesores de la Comisión de Salud, ahora que nombraste a Sí. Fein, para empezar con informativas sobre el tema de eutanasia. Bueno, habrá que ver también cómo avanza el proyecto de ley de agroindustria en la Comisión de Industria, la comisión que preside Marcelo Casareto, posiblemente la semana que viene, y si no será la otra, pero es un tema que también está en agenda. Vos, Meli, que nombrabas el tema de alcohol cero, estaba el proyecto de ley de Facundo Moyano. Sí, entre varios que había estaba el de él. Y últimamente... Ramiro Gutiérrez también, Ramiro creo. Gutiérrez también, en las últimas semanas, un mes atrás, debe haber sido más o menos, hubo una reunión de las Madres del Dolor con Sergio Massa. Ah. Que se reunió un viernes por la tarde, cerrando la semana, para hablar sobre este tema, sobre el tema del proyecto de ley de alcohol cero. Sí, siempre se insiste sobre este tema. Recordemos, Cariñano no es la primera vez que está. En octubre del año pasado estuvo acompañando también en una misma reunión con las Madres del Dolor, y dijo aquella vez que los accidentes de tránsito son la principal causa de muertes en menores de 35 años. Bueno, seguramente estos temas y estas palabras se van a repetir la próxima semana en esta comisión y esta reunión que nos decía Meli. Meli, gracias. Gracias, Fer, nos vemos. Nos vemos, José. Un gusto. Gracias. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en la continuidad informativa de Diputados Televisión para seguir teniendo más información del Parlamento Nacional. Esto fue el análisis por aquí, por DTV. Nos reencontramos. Gracias.